Bienvenidos a Fisio Plus. Hola, buenísimos días. Esta tarde nos encontramos para platicar sobre temas importantes acerca de la fisioterapia. Como ya es de costumbre, en el podcast pasado hablamos acerca de varios temas de interés, como lo fueron úlceras, manejo de heridas, paciente encamado, inmovilidad, etc. Que esperamos haya sido de su agrado y les haya permitido aprender muchísimo. El día de hoy traemos un tema complejo, no difícil, sino complejo, que requiere de bastante estudio, mucha preparación de parte de un terapeuta, y en un momento les vamos a explicar por qué, o van a ver el por qué. Este tema es acerca de padecimientos del sistema nervioso, algo que también aplica a nuestra área como fisioterapeutas y que vamos a poder desarrollar. De la misma manera, un tratamiento específico para cada paciente y para cada patología que se vaya a presentar, por lo que entre tantas cosas de las que vamos a hablar ahorita, queremos entrar al tema y aterrizar que hablaremos acerca de padecimientos del sistema nervioso, neurológico y más de... Vamos a hablar sobre la división del sistema nervioso. Antes de empezar a hablar de qué hace cada una de las partes de nuestro sistema nervioso, es importante primero saber cómo es que se divide para poder entenderlo mucho más fácil. Entonces, nuestro sistema nervioso va a estar dividido en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Vamos a empezar con la parte del sistema nervioso central. Este está formado por dos partes a su vez, el encéfalo y la médula espinal. La médula espinal es muy sencillo, va a ser todo lo que recorre nuestra columna, que se encuentra acá. Y el encéfalo va a ser el conjunto de tres partes de nuestro sistema nervioso. El cerebro, que es el cerebro que todos conocemos, el cerebelo, que se va a encargar del equilibrio principalmente, y el tronco encefálico. El tronco encefálico, a su vez, está formado por estas tres porciones: el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Todos estos, en general, el tronco encefálico se va a encargar de llevar a cabo las funciones vitales: respiración, temperatura, control de la frecuencia cardíaca, etc. Y la segunda parte es el sistema nervioso periférico. Este lo vamos a dividir en somático y autónomo. Empezando con el sistema nervioso somático, van a ser en general los nervios, o sea, todas estas redes que se ven amarillas, en general nuestros nervios, que clasificamos como espinales y nervios raquídeos. Pasando ahora a nuestro sistema nervioso autónomo, lo dividimos en simpático y parasimpático. De forma muy general, el sistema simpático nos activa, va a ser el que nos hace correr, huir, nos protege de morir, básicamente. Y el parasimpático hace todo lo contrario, nos mantiene relajados, tranquilos, Netflix and chill, etc. Para entender esto, el sistema nervioso rige básicamente todo nuestro cuerpo. Si funciona algo mal de él, todo nuestro cuerpo no va a tener una sinergia entre ellos. Hemos venido hablando de la evaluación y en estos pacientes es súper importante. Cuando hablamos de pacientes neurológicos o que tienen un déficit en el sistema nervioso, hablamos de muchas afectaciones, no solo del movimiento, sino también de la sensibilidad, cognición, coordinación. Van a tener un problema, como lo mencionó mi compañero, complejo pero no imposible de realizar. Cuando hablamos de una evaluación específica, existen pruebas, técnicas, métodos que vamos a explicar más adelante. Sabemos que para cada paciente hay un tratamiento individualizado y cuando trabajamos el sistema nervioso aún más. Entonces, llevar un protocolo de evaluación es lo que ya hemos mencionado. Evaluar, examinar, hacer un diagnóstico, un pronóstico. El pronóstico en estos pacientes, dependiendo la lesión que tenga, va a ser buena o va a ser mala. Cuando hablo de pacientes neurológicos, no solo, yo sé que allá en casa se van a imaginar algún paciente con Alzheimer, algún paciente con alguna déficit cognitivo. No es solo eso, hablar de pacientes neurológicos es aquellos que tienen un daño en un nervio, un daño en un plexo, no solamente que han perdido la cognición, que no tienen noción de quiénes son o que tienen un fallo en la mente. Realmente el paciente neurológico es desde el paciente que tiene espasticidad, que está hipotónico, el paciente que tiene déficit en el tono muscular, aquel paciente que por alguna lesión traumática una pierna ya no la pueden mover, entender que tenemos plexos, nervios, raíces, entender que un sistema nervioso
no es solamente lo cognitivo, porque mis compañeros me van a dar la razón, ahí en casa o nuestros usuarios siempre piensan que son enfermedades conductuales del conocimiento y realmente no es eso. El sistema nervioso abarca todo, desde lo que hemos venido hablando. Nuestros músculos tienen inervación y si el sistema nervioso falla en un nervio, ese músculo ya no se mueve o ese músculo ya no tiene fuerza. Entonces vamos a ir explicándolo poco a poco, ya empezando con lo que es la evaluación, lo que acabo de mencionar, y pues algunos cuidados que vamos Para poder realizar una evaluación que sea correcta, evidentemente tenemos que evaluar por sistemas, ¿vale? No hay una sola prueba que determine a un paciente con algo neurológico o que nos apoye a nosotros para determinar exactamente qué podría tener o una sola manera de evaluar. Y en este caso quiero hablar acerca de distintas evaluaciones del sistema neurológico, comenzando por reflejos osteotendinosos, por ejemplo. Estos pues para poder determinar la integridad de los nervios periféricos. También quiero hablar acerca de cómo evaluamos el sistema vestibular. Esa es otra manera de evaluar. Algo muy importante también que tenemos que evaluar: la marcha, la coordinación y pues la funcionalidad o movilidad que va a tener un paciente. Esto es un signo o una manera en la que nosotros podemos determinar que evidentemente existe un daño neurológico. También quiero hablar acerca de que un examen neurológico completo, como ya lo mencionó mi compañera, va a incluir tanto evaluación de la sensibilidad, algo muy importante y que es un pilar, la fuerza, entre otras cuestiones, coordinación, reflejos y ya algo que no nos corresponde tanto a nosotros, pero sin embargo son estudios que ahondados a una evaluación neurológica nos podrían ayudar o que podrían ayudar a determinar pues que existe una afección. Estoy hablando de la electromiografía, una tomografía computarizada. Esto ya no entra tanto en nuestra área, nosotros no vamos a aplicar esas pruebas evidentemente. Sin embargo, estaremos lo suficientemente capacitados como para poder indicarle a un paciente que lo tiene que realizar o para evaluar y al momento de hacerlo ver necesario que se aplique este tipo de estudios, ¿vale? y también es importante. Para poder realizar la técnica, lo único que vamos a necesitar es un martillo de exploración y obviamente a nuestro paciente para poder checar que tenga una buena estimulación. Cabe mencionar que uno de los mitos es siempre la hiperreactividad de la zona del tendón, ya que estamos acostumbrados a que cuando se hace la exploración se haga una respuesta exagerada, más sin embargo no quiere decir que todos los pacientes tengan este estímulo de manera significativa. Puede ser a discreción, pero sin embargo que pueda ser muy efectivo. Vamos a realizar lo que es la parte de estimulación de la zona troclear, la parte del estilo radial y por último la zona rotuliana, que a continuación lo vamos a realizar. Bien, el primero que vamos a realizar es la parte de la zona tricipital. Vamos a pedir a nuestro paciente que ella está de frente. Ahora vamos a pedirle que levante lo que es la parte del brazo y el antebrazo en un ángulo de 90 grados y nosotros lo vamos a apoyar directamente con nuestra extremidad. Y una vez teniendo esta zona, vamos a ubicar la zona de la parte olecraniana y con la punta del martillo vamos a realizar un pequeño golpeteo sobre este rubro de manera bilateral. Esto va a garantizar que el paciente tenga la hipersensibilidad desde la parte de la rama media hasta la parte externa. Lo que vamos a realizar es la parte del estilo radial. Vamos a colocar la parte del antebrazo de nuestro paciente sobre este borde. Vamos nosotros a cargar en la parte del antebrazo y vamos a ubicar. Recuerden que del lado del meñique va a estar el cúbito y del lado del dedo gordito va a estar lo que es el radio. Y vamos a realizar en la parte de la muñeca interna el golpeteo. También va a ser ligeramente leve o de forma bilateral para ver el movimiento de la muñeca. Esto va a garantizar nuevamente el movimiento de la extremidad inferior sobre la parte externa. Por último vamos a hacer la parte de la zona rotuliana. Aquí vamos a ubicar inmediatamente lo que sería la rótula. Recuerden que la rótula solamente se va a encontrar protegiendo la parte de la zona anterior de los huesos. Y vamos a ubicar inmediatamente una fosa que tenemos en el borde medio, ubicada en la línea media sagital de la estructura. Igual con la punta del martillo lo que vamos a realizar es que ya una vez identificada, vamos a realizar un pequeño golpeteo en esa zona para poderlo mover. Y recuerden que va a ser gentil. Esto va a garantizar, igual que en las extremidades inferiores, tiene una sensibilidad. Realizando exploración oculomotora parte 2. También debemos valorar las sacadas. En esta prueba se pide al paciente alternar la mirada en 2 puntos. Las sacadas permiten la reposición del ojo muy rápido, tan rápido que suelen alcanzar velocidades de 350 grados sobre segundo.
Este movimiento está dado por diferentes estructuras supranucleares, así como los mismos núcleos oculomotores. Debemos observar un movimiento rápido y preciso. Las anomalías indicarían patologías en tallo cerebral o cerebelo. Otra pieza fundamental en nuestra valoración es el reflejo vestibulocular. Este es un reflejo que permite que los ojos se mantengan fijos en un punto a pesar del movimiento de la cabeza. El reflejo se activa con la percepción del movimiento en el oído interno y permite que los ojos se muevan en dirección opuesta a donde se está moviendo la cabeza. Este reflejo lo valoramos con la prueba de impulso cefálico. Gracias a esta maniobra podremos observar anomalías y detectar si nuestro reflejo vestibulocular está trabajando de manera adecuada. La evaluación de la marcha es parte fundamental de la exploración del neurólogo clínico. Consulta de Parkinson y movimientos anormales. Un test muy rápido para saber si tu paciente tiene un nivel adecuado de fuerza en la extremidad inferior. Muy bien, un test muy sencillo para saber que con la pierna izquierda necesitamos mejorar sus niveles de fuerza antes de proponerle actividades más demandantes. Porque creo que las afectaciones neurológicas creo que son las más complejas a veces de tratar, las más complejas de sacar. Entonces es importante que nosotros realicemos evaluaciones específicas con este tipo de pacientes o con este tipo de usuarios, así como también plantear objetivos concretos dentro del tratamiento. ¿A qué me refiero con esto? Cada paciente va a tener necesidades totalmente diferentes. El sistema nervioso pues trabaja completamente de acuerdo a los pacientes. Entonces, cada paciente va a tener diferentes limitaciones, diferentes signos, diferentes síntomas, diferentes apariciones. Entonces es importante que para cada usuario nosotros planteemos objetivos específicos adaptados siempre al tratamiento que necesitan. Claro, y esto va a depender también del tipo de lesión que tenga nuestro usuario. Si solamente estamos hablando de alguna lesión sencilla como un nervio, compleja como un plexo, si ya tiene algún tipo de lesión. Yo creo que la más compleja y de la que más información han pedido es lesión medular. La lesión medular conlleva muchos factores que hemos venido hablando, ¿no? Hablamos de pacientes incontinentes, ¿no? Que tienen incontinencia urinaria. Un paciente con lesión medular va a tener tanto incontinencia urinaria como incontinencia fecal. Hablamos de la debilidad. Un paciente con lesión medular va a tener debilidad. Lo primero que se trabaja en ellos es el control del tronco. Hablamos de la pérdida de sensibilidad. Un paciente con lesión medular pierde totalmente la sensibilidad. Hablamos de la espasticidad. Un paciente con lesión medular es espástico. De hecho, de repente van a tener esos como golpes musculares que tenemos que tratar. Tenemos que saber controlar lo que es la espasticidad porque ellos no lo van a lograr. Algo que ha pasado mucho son el hecho de que si van a volver a caminar. Realmente no hay un pronóstico y no es imposible una lesión medular que vuelva a caminar. Hay aparatos como exoesqueletos, pero no nos vamos a meter en eso. Ahora, hablando de tratamientos para este tipo de pacientes, tenemos diferentes métodos y técnicas, como cuáles. Hablemos sobre lesión medular. La lesión medular es una alteración en la estructura y función de la médula espinal. Generalmente tenemos lesiones medulares a partir de un trauma, pero también podemos tener lesiones medulares de origen genético o de origen infeccioso. La lesión medular nos puede proporcionar algún tipo de alteración tanto sensitiva como motora. Sin embargo, esto no significa que siempre tengamos una lesión medular completa. La única manera en la que podemos tener un diagnóstico certero de qué tipo de lesión medular tenemos es a través de una escala de Asia. La escala de Asia va a valorar algunos puntos importantes de ambos hemicuerpos, dando como esto un resultado y por lo tanto una puntuación para qué tipo de lesión tenemos. Generalmente tendemos a quedarnos con una escala inicial y una valoración inicial con la que llega el paciente, pero es importante que como fisioterapeutas aprendamos a realizar esta evaluación de Asia. Tendemos también mucho a confundir si la lesión medular puede ser completa o incompleta.
Lo único que va a determinar que nuestra lesión medular sea incompleta va a ser la preservación de los reflejos sacros o la preservación sacra. Es decir, nuestro paciente va a poder controlar el esfínter anal o mover algunos de los dedos de los pies. Ojo, esto también tiene que ver con el nivel del que estemos hablando de la lesión medular. El sistema nervioso autónomo va a tener directamente el control de los órganos, pero pueden estar afectados algunos de ellos justamente por la implicación motora que tienen en la función. Un ejemplo de ello pueden ser nuestros pulmones. Pueden estar funcionando adecuadamente, pero la capacidad respiratoria puede verse disminuida porque los músculos respiratorios no están activados. Existen muchas otras Bueno, cosas. antes de entrar en los métodos, hay que hablar acerca de que evidentemente existen fases para tratar una enfermedad, y en el caso de una lesión neurológica, claro que es bastante importante conocer en qué fase se encuentra, si es una fase aguda, una fase subaguda o crónica incluso. Esto para que individualicemos el tratamiento, lo hagamos mejor. No podemos aplicar algo de primera instancia para un tratamiento de una patología en una etapa aguda que para algo crónico. Evidentemente hay que variar. Ya podrías hablarnos tú acerca de qué tipo de tratamiento. Dentro del mismo tema, ¿no?, de las fases que conlleva quizás el proceso o la patología, que como ya lo mencionaba, que es la fase aguda, subaguda y crónica, algo muy importante es que de acuerdo a la fase se va a plantear el tratamiento. Nosotros no podemos plantear quizás un tratamiento para una fase aguda teniendo un paciente con una patología que sea crónica. Estamos de acuerdo que muchas veces cambia de forma repentina el hecho de que se mantenga primero en una fase crónica, que es que ya tiene bastante tiempo con los síntomas, con la patología, con la aparición, a una fase aguda, que es cuando recién están apareciendo los síntomas. Como mencionaba, tenemos que plantear el tratamiento de acuerdo al tipo de fase y a las necesidades que nuestro usuario presenta. Es más fácil, creo yo, algunas veces tratar de forma aguda, por así decirlo, que es cuando la aparición de los síntomas recién está como que viéndose, recién está como saliendo a flote, por así decirlo. Pero pues siempre y cuando pues hay tratamientos, ¿no?, adaptados para cada una de estas fases, y entonces es importante que nosotros sepamos también los periodos en los que se encuentran estas fases. Sí, claro, y de hecho es muy raro lo que mencionaba mi compañera. Yo sé que es mejor atender las fases agudas, pero ojo, aquí como mexicanos tenemos la noción de no ir al médico cuando tenemos los primeros síntomas, porque creemos que es algo normal, creemos que es un dolorcito. Hay que englobar los dos. No, los métodos juntos porque pueden entonces no siempre se tiene como esta ventaja de tener pacientes agudos. Sin embargo, es importante para recalcarlo ahí en casa, cuando sientan alguna molestia, malestar, independientemente de que atiéndanse, no se automediquen, pueden causar un daño más grave. Es importante acudir al médico y tratarse todas estas patologías. No vayan con el huesero. Ok, y ahora para abarcar, bueno, ya hablamos acerca de los tratamientos y sobre las fases, que es algo muy importante. Hay que hablar ahora acerca de público o las personas a las que podemos atender o podremos atender. Algo que es muy complejo de entender es acerca de los pacientes geriátricos y pacientes pediátricos también. Una cara completamente opuesta, o sea, imaginen una... Evaluación neuroinfantil. Esto comienza con una observación inicial donde vemos con quién viene el usuario, si es que viene caminando de forma independiente, en brazos, si viene en silla de ruedas o con alguna ayuda técnica, si viene conectado a oxígeno, su estado de ánimo, etc. Bueno, luego pasamos a la inspección, donde tenemos que ver si es que existen cicatrices, si es que están adheridas, si es que están activas todavía, si es que hay alguna herida. El estado de la piel, su coloración, si es que se encuentra seca. También tenemos el tórax, podemos ver como su patrón respiratorio. Si es que se oyen secreciones o si es que hay presencia de algún edema, alguna TQT o algún botón gástrico también.
Posterior a esto pasamos a la evaluación cognitiva, donde tenemos el estado de conciencia del usuario. Puede estar vigil, somnoliento, obnubilante, en estado de sopor o en coma. Su orientación temporoespacial, es decir, si sabe dónde está, si sabe qué día es o si sabe si es de día o de noche, etc. La atención del usuario, si es de larga duración, de corta duración, si es selectiva, si es que no hay atención. Pasamos a la memoria, ya sea a corto o largo plazo y de trabajo, si sigue órdenes simples y complejas también. Su comunicación, como kinesiólogos no vemos tanto la comunicación como nos hace un fonoaudiólogo, pero sí podemos hacer una breve descripción diciendo si es una comunicación fluida, si es que logra emitir palabras, etc. Las gnosis también, que esta la podemos pedir en base a reconocimiento ya sea visual, olfatorio, gustativo, táctil o auditivo. También pedirle su esquema corporal, si es que logra identificar las partes de su cuerpo. Y también las praxias, pidiéndole al usuario que ejecute alguna tarea como lavarse los dientes paso a paso, y así que él nos muestre y efectivamente sabremos si es que se ven afectadas o no. Siempre recalcar que esto depende igual de la edad del usuario y su nivel cognitivo. Vamos directamente a la palpación, donde veremos si es que existen bandas tensas, puntos gatillos, puntos dolorosos, si es que las fascias se encuentran con restricción, si es que cómo está el edema, el llenado capilar, el abdomen, si es que se encuentra depresible, con dolor o blando, duro, la piel también, y si es que hay fremitos palpables. En el caso de ser atingente podemos realizar la auscultación y la percusión. Y ya por último pasamos a la parte neuromotriz, en donde evaluaremos el ROM, el tono postural y muscular, la sensibilidad también superficial y la profunda, que esto ya sería más que nada como la propiocepción. Y también la evaluación postural, donde tenemos que describir cada una de las posiciones que el usuario puede adoptar, ya sea supino, prono, cuatro apoyo, sedente, bípedo, lo que ustedes encuentren atingente, describirla. Bueno, junto con esto también las transiciones, el giro, reacciones de enderezamiento, apoyo, equilibrio, la coordinación y por último la marcha. Y listo, ya sabes hacer un... Paciente con lesión medular completa. Tenía paralizadas las piernas. Trabajamos duro. Empezó a caminar. Después de 2 años lo logramos. ¡Felicidades!